Hola a todos y muy buenos días. Me llamo Lamberto, soy un hermano de España y antes de nada dar las gracias a los hermanos de Guadalajara por haber colgado en la red este canto tan bonito que gozando nos hace tomar conciencia de lo que somos. Bienvenidos todos a la serie de vídeos Germen de Jesé y al proyecto de civilización y de vida que en ellos anuncia. ¿Por qué usamos este término, Germen de Jesé, extraído de las Sagradas Escrituras y de los profetas? ¿Por qué a pie de la diapositiva podéis leer la expresión nueva civilización? ¿De qué civilización se está hablando? ¿Por qué es nueva? ¿Se trata solamente de un conjunto de buenas intenciones, de buenos propósitos, de altos ideales? ¿O por el contrario estamos hablando de una civilización histórica, en el sentido literal del término, como en su día lo fueron Grecia y Roma? ¿Por qué también a la mitad de la diapositiva podéis ver que estos dos términos, Germen de Jesé y nueva civilización, están vinculados a un pequeño pueblo en un entorno rural que llamamos pueblo cristiano? ¿Qué tiene de cristiano? ¿Que no tengan otros? Muy bien, pues estas son las preguntas que en este vídeo básico de presentación vamos a intentar responder de forma breve, como es lógico. Ya habrá más documentos, cursos y libros para profundizar. ¿Quién se anima a participar? Para los que hayan dicho que sí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Lo primero que vamos a tratar son las líneas proféticas de Juan Pablo II para el tercer milenio. 3 son las líneas proféticas que Juan Pablo II ha propuesto para el tercer milenio. Vienen a ser 3 caudales, 3 líneas por las que la Iglesia va a dar y recibir vida a sus fieles y a los hombres, a todos los hombres. La primera es la nueva evangelización. Esta línea profética es de todos bien conocida, está encarnada en la Iglesia, ha sido entendida en el Espíritu, tiene sus realidades eclesiales y sus correspondientes comunidades, grupos, agentes. Es algo que tardó unos 40 años en comprenderse, pero comprendí ya está. La segunda es la civilización del amor. Esta expresión ha sido escrita en varias encíclicas pertenecientes a lo que la Iglesia llama doctrina social, pero que por boca de Juan Pablo II adquirió tintes proféticos. No se entiende muy bien, porque todavía no sabe nadie lo que es. No está entendida en el espíritu a diferencia de la nueva evangelización. Esta expresión, de hecho, es una expresión doctrinal y no ha sido desarrollada. Sin embargo, tiene una expresión profética equivalente que la hace comprender muchísimo mejor, y es la de nueva civilización. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente la relación que tiene con la nueva evangelización. La nueva civilización es la consecuencia natural de esa nueva evangelización que ya ha comenzado, llega hasta el final de los tiempos y, como ya digo, está entendida y encarnada en la Iglesia. ¿Por qué tiene un matiz completamente distinto? ¿Por qué nos hace entenderlo? Vamos a profundizar en ello, pero principalmente por 2 razones. Primero, porque hace alusión a su principio, como hemos dicho, es la nueva evangelización. Y segundo, porque nos muestra que es una expresión profética. Es decir, quien dice nueva civilización está profetizando, está haciendo que unos huesos secos vuelvan a tener vida. No es lo mismo una expresión doctrinal, que casi es literatura, porque aparece en las encíclicas, nadie dice nada más, nadie la desarrolla, dice la civilización del amor habrá de sustituir a los viejos modos y formas, etc, 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 etc. Y otra cosa es una expresión profética que tiene la fuerza de una profecía
en Cristo Jesús. Por eso vamos a hablar siempre de nueva civilización en vez de civilización del amor y ya veremos cómo se nos despliega un mundo nuevo. La tercera línea profética se refiere a descubrir los nuevos modelos creíbles de vida propios de este milenio y de este tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: a lo largo de toda la historia, el Espíritu Santo ha suscitado formas de vivir en santidad propias de cada siglo y de cada época. Ejemplos fueron los monasterios de la Edad Media o las órdenes de enseñanza en las ciudades del Renacimiento. Cuando una vez que reflorecen las ciudades, después de ese largo periodo de la Edad Media, gran parte de la población se traslada del campo a la ciudad y aparecen allí mucha gente, grandes núcleos de población, masas, que no saben ni leer ni escribir y que necesitan una nueva forma de piedad adaptada a ese nuevo entorno. Surgen entonces las órdenes de enseñanza para paliar estas necesidades y hacer crecer a la gente en santidad. Ejemplos fueron y todavía son los escolapios o los mismos jesuitas. Dos preguntas interesantes. ¿Por qué le llamamos modelos creíbles? ¿Qué quiere decir modelo y qué quiere decir creíble? Modelo quiere decir que es algo reproducible, algo exportable. Ejemplo: un señor en la Edad Media, que era inglés, iba de viaje a Francia, se encontraba con un monasterio cisterciense y enseguida sabía cómo podía empezar un nuevo monasterio en Inglaterra. El modelo era perfectamente reproducible. ¿Qué quiere decir que es creíble? Creíble quiere decir que se explica solo, que se explica por sí mismo, que no necesita explicaciones fuera de sí. Volvemos al mismo ejemplo. Este supuesto viajero pasaba 3 días en la hospedería del monasterio cisterciense en Francia. Enseguida entendía que viviendo así podía ser feliz y podía crecer en santidad. Era una forma de ser feliz y vivir en santidad. Conclusión: cuando volvía a Inglaterra, su país de origen, intentaba empezar una nueva comunidad cisterciense, porque aquellas comunidades eran modelos y además creíbles, eran reproducibles y se explicaban por sí mismos. Muy bien, pues la pregunta es: ¿qué modelos creíbles de vida son propios de este tiempo? ¿Qué modelos creíbles de vida, qué formas de vivir en santidad son modelos y además creíbles para el hombre de nuestros días? Que los hay es seguro. Habéislos, haylos, porque el Espíritu Santo lo lleva haciendo toda la historia desde que la Iglesia se fundó. La pregunta es: ¿cuáles son? ¿Y por qué nos resulta tan difícil encontrarlos? Muy bien, vamos a seguir profundizando en este tema más adelante. Para seguir profundizando, vamos a realizar una comparación entre la nueva evangelización y la nueva civilización. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente estas dos líneas proféticas? Bien, la nueva evangelización se refiere a la evangelización de las personas. En cambio, la nueva civilización se refiere a la evangelización de las realidades. ¿Esto qué quiere decir? Cristo es el Salvador del mundo, pero de todo el mundo, no solamente de las personas, sino de cualquier cosa que tenga existencia, bien sea un ente real, ideal o espiritual. Ambas, la nueva evangelización y la nueva civilización, se refieren a la evangelización, solo que la primera de las personas y la segunda de las realidades. Están relacionadas, como es lógico, pues las realidades de las personas interactúan entre sí. ¿Por qué ha empezado Dios? Pues como es lógico, por las personas. Por eso dijimos que la nueva evangelización precedía a la nueva civilización, pero la segunda aparecerá inexorablemente como consecuencia de la primera, porque el hombre necesita vivir en el mundo, no puede vivir en el vacío, interactúa con realidades. Muy bien. Segunda cosa, la nueva evangelización se lleva a cabo por el ministerio de la palabra, instituido por Cristo, y según los Hechos, la palabra del Señor, la palabra de Dios, crecía y se extendía poderosamente y se multiplicaba el número de discípulos. Muy bien, este ministerio ya está conocido en la Iglesia. La nueva civilización, veis ahí en la diapositiva que aparece referenciada a un ministerio de, y después con interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, distinto del laicado, no existe ningún ministerio instituido en la Iglesia a tal efecto hasta el momento. Y como veis, a pie de página, las dos cosas, estas dos nuevas líneas proféticas, nueva evangelización y nueva civilización, se funden, se han de fundir en una síntesis que engendra los nuevos modelos creíbles de vida propios de este milenio
de los cuales hemos hablado. O dicho de otra forma, la tercera línea profética por la que la Iglesia dará y recibirá vida es la síntesis, la unión de las dos primeras en una realidad encarnada. ¿Se entiende ahora mejor? Muy bien. Vamos a seguir con más diapositivas y vamos a explicar de una forma más gráfica. Bien, pues de forma gráfica, cada línea profética se asemeja a las tres patas de una banqueta, que a su vez representa el nuevo milenio. O dicho de otra forma, como está escrito ahí, el nuevo milenio se asemeja a una banqueta de tres patas, las tres necesarias para que la banqueta se sostenga. El nuevo milenio se apoya en la línea profética de la nueva evangelización, de la nueva civilización y de los nuevos modelos creíbles de vida. Las tres patas son necesarias. En la pedagogía de Dios, sin embargo, ha habido un orden. Primero dio lugar a la nueva evangelización, como es lógico, pues trata de las personas y es lo primero a evangelizar. Después está apareciendo en sus inicios una nueva civilización que trata sobre la evangelización de las realidades. Y la tercera línea profética, que son los nuevos modelos creíbles de vida, es la síntesis de las dos anteriores. Un comentario sobre la segunda pata de la banqueta, la nueva civilización. El término civilización aquí no se refiere ni a buenas intenciones, ni a altos ideales, ni a buenos propósitos. Tiene un sentido literal. La nueva civilización es una civilización histórica, como lo fue en su día Roma o Grecia. ¿Cómo se construye esta nueva civilización? Pues evangelizando realidades. O dicho de otra forma, la nueva civilización es la civilización que surge de la evangelización de realidades. Y por realidades ya explicamos que entendemos cualquier cosa que tenga existencia. Bien sea el trabajo como actividad humana, la materia o la economía. Vemos ahora el estado actual de las tres líneas proféticas en un gráfico de comparación. Vemos cómo la nueva evangelización es una realidad desarrollada, como ya hemos comentado antes, y en relación a ella vemos la nueva civilización y los nuevos modelos creíbles de vida en sus inicios. Apenas se han iniciado. Vamos a ver por qué esto es así. La nueva evangelización está fundamentada bíblica y teológicamente, está vinculada a una espiritualidad carismática que en su crecimiento ha hecho de corriente o de núcleo vertebrador, y existen congregaciones encarnadas. Existen grupos, comunidades, nuevos métodos para evangelizar, delegaciones diocesanas de nueva evangelización, un dicasterio pontificio. Resumiendo todo esto, está entendida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo más que una idea. Está entendida en la vida que el Espíritu nos ha dado. Forma parte de la vida de la Iglesia. Digamos que es una vida dentro de la Iglesia que el Espíritu ha infundido. Y es algo más que una idea. No siempre ha sido así, ¿eh? La nueva civilización, sin embargo, está fundamentada bíblicamente, pero solamente ha sido enunciada pastoralmente sin ningún desarrollo teológico. Ya mencionamos que se dice el nombre en algunos documentos pastorales, pero nada más. No existen concreciones encarnadas de la misma, por lo cual, resumiendo, podemos decir que todavía no ha sido entendida en el Espíritu. Hay que hacer un alto aquí y vamos a explicar qué es lo que hemos entendido y qué es lo que no hemos entendido de la nueva civilización. Hemos entendido su principio, constituyente. Es decir, así como todas las civilizaciones han tenido un principio constituyente, un principio vertebrador, que les permitía engendrar todas las demás realidades. En el caso de Grecia fue el pensamiento lógico y en el caso de Roma pues fue el derecho. El principio constituyente de la nueva civilización es la evangelización de la realidad. ¿Esto qué es? Bueno, pues ya hablaremos de él, ¿no? El nombre ya nos dice bastantes cosas. A medida que, siguiendo este principio, vayamos evangelizando sucesivas realidades como el trabajo, la materia, la economía, la sanidad, y vayamos viviendo estas realidades evangelizadas, porque en algún sitio tendremos que vivir, el hombre vive en el mundo, ¿no? Pues iremos entendiendo esta nueva civilización. Es decir, ¿en qué punto estamos? Pues hemos entendido el principio constituyente de la misma, pero nos falta ir engendrando sus concreciones e ir viviéndolas. A medida que lo vayamos haciendo, pues la entenderemos. O dicho de otra forma, según la vayamos viviendo, la vamos a ir entendiendo. Más facilito, ¿no? Muy bien. Y ya sabemos cuál es el principio del hilo.
De acuerdo, vamos a seguir con la tercera línea profética, los nuevos modelos creíbles de vida. Estos están pendientes de ser descubiertos y encarnados, y también está pendiente de conocer bien su universalidad, es decir, si son completamente universales, o bien si son limitados a una extensión geográfica o cultural. ¿Quién lo sabe? Por lo cual tenemos que llegar a la misma conclusión, que todavía no han sido entendidos en el espíritu, y también a una conclusión parecida a la anterior. A medida que los vayamos descubriendo y viviendo, los entenderemos. Vamos a ver ahora cuál es la representación profética del estado actual de la Iglesia. O dicho de otra forma, según estas líneas proféticas, ¿en qué estado está la Iglesia? Vemos que se asemeja a una banqueta coja. Tiene una pata larga, que es la nueva evangelización, y dos patas muy cortitas, la nueva civilización y los nuevos modelos creíbles de vida que están por desarrollar. Una banqueta coja es una banqueta que no se sostiene, como es obvio. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo primero es asumir nuestra realidad, así nos ve Dios, y vivir lo que está escrito. Abrir los oídos, abrir los ojos, convertirnos y que Dios nos sane. ¿Cómo seguir? Hacer brotar un germen de Jesé. ¿A qué llamamos germen de Jesé? Llamamos germen de Jesé a un pueblo cristiano que pueda servir de principio de la nueva civilización. O dicho de otra forma, la nueva civilización comienza por un pueblo cristiano, por un pequeño pueblo cristiano rural. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué llamamos a este pueblo cristiano germen de Jesé? ¿Y qué tiene de distinto a otros pueblos? Vamos a recurrir a las escrituras, que son quienes mejor nos pueden ilustrar. En los profetas encontramos dos imágenes de Cristo y dos tipos de humillación asociados a cada imagen. La primera, quizás la más conocida, es el siervo sufriente de Yahvé. Cristo se humilla y se ofrece como el sacrificio sin mancha que nos trae la paz. Por sus cardenales hemos sido curados. A Cristo se le dan los sobrenombres de varón de dolores y sabedor de dolencias. El texto de Isaías dice literalmente: fue oprimido y él se humilló. Como cordero llevado al matadero no abrió la boca. Cristo entra de esta forma en un santuario distinto de los terrenales, el santuario celestial según la carta a los hebreos. Muy interesante. Y entra como sacerdote de víctima y altar. Este texto se medita todas las Pascuas en la tradición cristiana y es bastante conocido por todos. Existe otra imagen menos conocida que la anterior en Zacarías y en Isaías, que es el germen de Jesé, y con él un nuevo tipo de humillación. Cristo, el Dios infinito, se humilla tomando la dimensión de un germen. Así como un germen contiene toda la virtualidad de la planta y en ella se convierte sin más que crecer, así puede Dios incluir en un pequeño germen todo el reino de Dios. ¿Por qué germen de Jesé? Isaías dice: brotará un vástago del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Pues porque la estirpe de Jesé es la estirpe vinculada a la realeza, es la estirpe del rey David. Con esto se está diciendo que este pequeño germen es rey. Es más interesante, quizás porque es menos conocida, ¿eh? Si tuviéramos más tiempo hablaríamos de esto como se merece. Digo que es menos conocida la expresión de Zacarías, en donde dice: he decidido traer a mi siervo germen. Esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay 7 ojos. Estos 7 ojos se corresponden con los 7 dones. Pero lo interesante aquí es que se habla del germen como un siervo. Es decir, voy a traer a mi siervo germen. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio que presta a su siervo es hacerse germen. El germen es el servicio que presta a Yahvé su siervo. El siervo de Yahvé sirve aquí haciéndose germen, haciéndose una cosa pequeñita, pero que tiene toda la virtualidad. En él está contenido todo el reino de Dios, aunque no lo parezca. Esa es su humillación. Ese es su servicio, hacerse un germen. Su servicio es germinar. Su servicio es estar comprimido, aparentemente invisible, aparentemente insignificante, pero en él está el reino de Dios íntegramente. Tras la humillación del germen se oculta, sin embargo, una estrategia. ¿Por qué? Porque trabajando a pequeña escala las cosas son más accesibles. Es más fácil preparar y cuidar un germen que un gran árbol de 7 metros. El crecimiento del germen, al mismo tiempo que lo hace visible, permite entenderlo y participar de él. Nada pierdes trabajando a pequeña escala si el germen tiene la propiedad de la expansión.
El germen es fácil de exportar y transportar. ¿Cómo construir, pues, una nueva civilización? Que es la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo seguir adelante? Muy fácil, integrando esta civilización a modo de germen en un pueblo cristiano. Es decir, inyectemos, comprimamos en un pequeño pueblo cristiano todos los elementos necesarios para empezar y construir una nueva civilización y dejemos que germine en él. ¿Qué pasos hay que dar para construir un pueblo que podamos llamar germen de Jesé? Muy bien, aquí los vamos a relacionar. El primero, construir una casa de oración, espiritualidad y formación, como es lógico. Una vida cristiana sin oración y lo demás son tonterías. Segundo, aprender a construir viviendas familiares sostenibles. Tercero, construir un semillero de empresas cristianas. Cuarto, dotar al pueblo, al germen de Jesé, de un centro de investigación sobre nuevas técnicas de producción agrícola. Quinto, dotar al pueblo, al germen de Jesé, de un centro de investigación de nuevas formas de relacionarse con la materia. Y sexto, construir en este pueblo, germen de Jesé, nuevas relaciones civiles, muy importante, pero que sean relaciones civiles comunitarias, nuevas relaciones civiles comunitarias que nuestro tiempo no conoce, de inspiración cristiana. A continuación podéis ver en la misma diapositiva sobrepuesta a ella las concreciones que sobre estos puntos ya se han desarrollado. El color azul representa concreciones terminadas. El color verde representa bien borradores o prototipos, según se trate de publicaciones que están sometidas a comentarios o consultas o de proyectos. El rojo representa concreciones que se han iniciado pero no han alcanzado ningún estatus tangible. Podéis parar el vídeo y leerlo despacio, creo que es lo mejor. No obstante, van desde un programa de nueva evangelización para la casa de oración hasta un proyecto de riego subterráneo o un laboratorio de tiempos propios. Ahora veis una diapositiva en la que se representa el fenómeno de inyección, es decir, todos estos elementos, los mínimos y más importantes pasos para construir el germen de Jesé, este pueblo, se van inyectando en una localidad concreta, material y geográfica. No son ideas. Estamos hablando aquí de construir una civilización histórica. Por eso habéis visto esas inyecciones sucesivas. Merece la pena mencionar que estos centros de investigación no van a estar en grandes centros urbanos, ni universidades, ni en cualquier lugar que normalmente uno pensara pudieran estar, sino ahí en un entorno rural, al lado del arado de la casa de oración hay un centro de investigación. Conviene fijarse en la última animación, aquella que está en la cabecera y ha sido enfatizada por una pequeña onda. Germen de Jesé encarnado en un pueblo rural. ¿Esto qué quiere decir? La construcción de esta nueva civilización pasa por dos etapas. La primera, y fundamental, la construcción de un pueblo rural en el cual se han inyectado todas estas realidades evangelizadas. Y la segunda, su expansión al resto del mundo. Respecto a la primera hay que dejar claro que no estamos construyendo la ciudad ideal de Tomás Moro, sino este pueblo rural es una realidad encarnada. Germen de Jesé encarnado. Jesús, en la forma de un germen, del germen de Jesé, se encarna en este pueblo rural, según lo que estaba anunciado por el profeta Zacarías. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿En qué lugar del mundo empezamos a construir este primer pueblo de Jesé? La respuesta es esta, en España. ¿Por qué en España? ¿Qué es España? España es un proyecto universal de convivencia cristiana vinculado a la tribu de Judá. Explicar esto nos llevaría bastante tiempo. Basta enunciarlo y invitarlos a pensar en ello. ¿Y dentro de España en qué lugar? En Toledo. ¿Qué es Toledo? Toledo es una de las diócesis más antiguas del mundo. Data del siglo I. La diócesis de Toledo se fundó en el mismo siglo que nació nuestro Señor. Y es una diócesis con gran tradición apostólica. Vamos a ver ahora una representación de la exportación del germen desde Toledo hasta el resto del mundo. Primero, el germen empieza a germinar en pueblos similares dentro de España. Después, pasa a hacerlo en Europa y en América, continentes que tienen tradición cristiana, para después pasar a hacerlo en el resto del mundo.
Veis como ahora aparece la red de pueblecitos en Europa y en América y después se extiende al resto del mundo. El resultado es que al final se forma una malla o una red de pequeños pueblos, todos ellos con la propiedad de la germinación. Es decir, que esta malla se vuelve a multiplicar en otra malla y así sucesivamente. La diapositiva anterior ilustra la expansión del primer pueblo germen construido en España al resto del mundo. De esta forma gráfica se quiere hacer comprender una conclusión muy importante. La nueva civilización no se construye a partir de ciudades, sino de pequeños pueblos germen, en los que se recupera el carácter familiar y la cercanía de la convivencia, con carácter propio e identitario. Es decir, estas ciudades anónimas con las que hemos intentado construir nuestra civilización anterior, y de hecho la construimos, no sirven para construir la nueva civilización. La nueva civilización se construye a partir de pequeños núcleos de convivencia cercana, donde los lazos de apoyo mutuo surgen de forma natural. No surge construyendo ciudades nuevas, ni aumentando el número de habitantes de las existentes, ni siquiera haciendo las ciudades inteligentes. Al revés. O sea, quien piense que vamos a construir una nueva civilización haciendo inteligentes las ciudades que ya tenemos, está completamente perdido, pero absolutamente perdido. Aquello sigue siendo algo completamente anónimo y no nos permite edificar nada. El último tema de esta presentación es la financiación de este primer pueblo germen de Gese. ¿Con qué fondos se va a construir y cómo se van a conseguir? La respuesta la tenéis en esta diapositiva, a través de campañas de crowdfunding. Crowd significa multitud en inglés y funding, financiación. Aprovechando que tenemos esta herramienta que es nueva y que antes no existía, podemos reunir aportaciones de una multitud, de lo que se llama aquí crowd, es decir, no solamente que muchos pongan poco, como siempre se han hecho las cosas en la iglesia o gran parte de ellas, sino que ahora a través de internet podemos congregar una multitud para financiar las actividades de Dios. Aquí tenéis una estimación de las campañas de crowdfunding que se van a poner en marcha. Por supuesto, la primera es la edificación de la casa de oración, el pilar de este pueblo, Germen de Gese, sin la cual pues estamos hablando, como decía antes, de tonterías, ¿no? Porque la vida cristiana es una vida de oración. Hay una estimación de unos 300.000 euros. Nunca hemos tenido los medios que tenemos ahora. A través de internet se pueden hacer aportaciones, tener aportaciones de millones de personas. Esta cantidad, que puede parecer muy grande para una, dos, tres, cuatro personas, hablando de una multitud, puede salir a unas cantidades ridículas, o sea, pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. La segunda campaña de crowdfunding consistirá en realizar modelos de viviendas familiares sostenibles, empezando por un proyecto y también algún prototipo. La tercera ya requiere más desarrollo, es un semillero de empresas cristianas. Como veis ahí ya se estiman 400.000 euros, pero siguen siendo cantidades muy pequeñitas, casi ridículas para una multitud. La cuarta y la quinta son campañas para dos centros de investigación. El primero sobre nuevas técnicas de producción agrícola y el segundo sobre nuevas formas de relacionarse con la materia, dotados respectivamente con 50.000 y con 300.000 euros. Insisto en lo mismo que he dicho al principio, esto para una multitud es algo ridículo y nunca la Iglesia ha tenido una herramienta como la que tiene ahora para poder llevar a cabo la obra de Dios. Y nada más, hermanos, tendremos después vídeos para hablaros de cada campaña y os anuncio que la primera, la edificación de una casa de espiritualidad, oración y formación, se va a lanzar antes del 1 de febrero. Agradeciéndoos a todos vuestra atención y esperando que el Señor os colme de bendiciones con esta presentación y enseñanza. Siempre con vosotros, en oración permanente, vuestro hermano Lamberto. Vamos a despedirnos con nuestro canto.